No, yo creo que es una tecnología que ya está absolutamente madura. Es más, en Semana Santa nos fuimos con la familia a Gramado en el auto eléctrico, ¡Epa! 1000 kilómetros de ida, 1000 kilómetros de vuelta. Está recorriendo 1 kilómetro con 0,3, 0,4 pesos. Los números de por sí no dicen nada. Desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista narrativo, si no están acompañados justamente de un relato, de una narración, el número de por sí no tiene nada. Toda gestión de gobierno va a intentar mostrar los números que lo dejan mejor parados y va a esconder los que no, va a minimizar su importancia. Buenas, aparezco por acá porque queremos agradecerle al bar Gran Sportman que ahora está apoyando este proyecto. Y bueno, dijimos, bueno, si vas a apoyar este proyecto, también apoyemos a todos los que ven el proyecto. Así que él, por tiempo limitado, va a dejar 15% de descuento para todos los que vayan a Gran Sportman, ahí en 18 y Tristán Narvaja, para consumir en el local. Pero además, si ustedes van a la web, tienen primeramente por ahí a la web de sportman.com.uy, tienen ya un descuento de un 10% en lo que sale en precio de lista. Pero además, si ustedes ponen, lo escuchamos en Vértice, queremos un 15% extra, tienen un 15% extra, por tanto, nada, casi la pagan gratis la comida. Así que bueno, espero que lo apoyen al bar, así como nos apoya a nosotros. Ahora sí los dejo con la entrevista. Muy buenas, nuevo capítulo de Vértice. Y esta vez estamos con una persona que está en el mundo de la economía, pero también está en el mundo de la inteligencia artificial. Así que tiene todos los puntos. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Un gustazo estar por acá. Bueno, lo primero, vamos un poquito con el tema económico de la gente, ¿no? Todo el mundo dice que la gente vota con el bolsillo, ¿no? Es decir, cuando viene una elección, dice, no, la gente vota con el bolsillo, si la gente está bien, mantiene al mismo gobierno, si la gente está mal, cambia de gobierno. ¿Pasó esto en la última elección? Y yo creo que no necesariamente. A ver, yo creo que el bolsillo es una condición necesaria para que un gobierno se mantenga. Yo creo que ahí en una elección siempre es continuidad o cambio y sí, una condición para la continuidad de un gobierno es que la cosa venga relativamente bien, que haya cierta estabilidad, que haya cierta previsibilidad hacia adelante. Eso el gobierno de alguna manera lo cumplía. Pero bueno, hay otros elementos que también importan y que hacen a la cuestión y que obviamente llevaron a que el gobierno anterior no sea reelegido. Quizás lo hizo bien, pero no tan bien en algunos aspectos y eso, bueno, la gente lo evalúa y lo premia o lo castiga con el voto. Bueno, algunos dicen que esta es la pregunta más difícil que le hago a la gente. ¿Quién es Federico Comesaña? Bueno, ¿quién es? Y... Qué difícil, ¿no? Me pasa desde el punto de vista incluso vocacional y desde el punto de vista ocupacional, me pasa de cuando uno va al aeropuerto y le preguntan ocupación, yo ya no sé qué decir. A veces hago de periodista, a veces hago de economista, a veces hago de docente, a veces hago de ingeniero, sin ser ninguna de esas cosas. Pero en definitiva, bueno, soy una persona que tiene ciertas inquietudes. Me encanta mucho jugar con numeritos y eso es algo que lo he plasmado en cada una de esas ocupaciones. Hay un poema de Benedetti que dice un tipo que hace números y le saca verdades y eso es algo que siempre mantengo ahí como frase de cabecera. Por ahí es un lindo leitmotiv para responder tu pregunta, pero mucho más que eso, me gusta mucho o me interesa muchísimo la política, no como política partidaria, sino cómo nos organizamos como sociedad para hacer las cosas que individualmente nos sería imposible hacer, y eso es algo que es transversal, digamos, en todo. En definitiva, cuando hice periodismo y cuando mantengo ciertos espacios de análisis y opinión, hoy en día también me meto, digamos, en la cuestión política más allá de lo económico, porque entiendo
que es fundamental y en el rol que tenemos los que ocupamos esos espacios, el hecho de marcar en la agenda y señalizar cuando entendemos que algo se está haciendo bien, pero sobre todo cuando entendemos que algo se está haciendo mal. Si hay algo que todos los uruguayos compartimos es que el Uruguay es caro. ¿Qué significa que el Uruguay es caro? Pues lo repetimos, pero ¿qué es eso? Es verdad, Uruguay es caro. Uruguay es caro si lo vemos desde el punto de vista objetivo, es decir, si lo comparamos con otros países, vivir y tomar determinadas decisiones de consumo, pero también decisiones de inversión, en Uruguay es más caro que en otros países. Y eso es indudable, las cosas nos cuestan más. Es caro para vivir, es caro para invertir, en el sentido de que, bueno, en un país en el cual el costo de vida es mayor, también es cierto que contratar trabajo te es más caro. En un país que es chico además y que tiene un estado de bienestar relativamente grande, sobre todo en relación a países de tamaño similar al de Uruguay, o que están en una condición similar a la uruguaya, también eso implica a nivel de las empresas, bueno, un costo más a absorber en materia de impuestos, aportes y demás gastos vinculados con el propio Estado. Sí, hay una cosa que siempre a mí me preocupó y entrando también un poco en la educación, ¿no? Que es, y te lo hago como una pregunta y vos me dirás cuál es tu análisis. Si no necesitaríamos ya en primaria y también en secundaria tener alguna carrera o algo que hable de economía, que hable de saber de finanzas. Yo creo que sí, creo que nos falta mucho en ese sentido, tanto en primaria como en secundaria, introducir conceptos económicos, pero también sobre todo del manejo de las finanzas personales. Creo que la sofisticación de los instrumentos financieros no viene acompañada por un mayor conocimiento por parte de la población en general, y eso lleva muchas veces a tomar malas decisiones o estar al acecho de determinados riesgos vinculados, por ejemplo, con el tema estafas y algunas ofertas engañosas que podemos ver a nivel de mercado bueno, que pueden llevar a malas decisiones. Creo que eso es fundamental, pero también viene marcado en una carencia enorme que tiene el sistema educativo en materia de alfabetización científica. Alfabetización científica en el sentido de lograr entender la realidad y los problemas desde la perspectiva de, bueno, qué está demostrado que no, qué es, dónde hay evidencia y dónde no, cómo leer números, cómo leer probabilidades, cómo manejarse en ese terreno que también redunda en una mejor toma de decisiones a nivel económica y financiera, pero también de la vida en general. Pienso también en tomar deuda, ¿no? Pues en definitiva el crédito que todo el mundo tiene, esa tarjetita de plástico, estamos tomando deuda y a veces sin saber muy bien hacia dónde va esa deuda. Exactamente, es analizar las consecuencias que tienen determinadas acciones, entendiendo, bueno, cómo afectan mis decisiones al futuro de mi realidad. Y aquello también de ponderar el futuro quizás también por sobre el presente, sobre todo en lo que tiene que ver con satisfacción de necesidades, ¿no? Porque en definitiva tomar deuda es anteponer el beneficio presente o la satisfacción presente de una necesidad por sobre mi capacidad económica futuro. Al revés sería el hecho de invertir, ¿no? O ahorrar y asegurar un futuro un poco mejor, o por lo menos con menos dolores de cabeza. Hablaste de invertir y es como que los jóvenes ahora, no sé si es porque, claro, capaz que con internet y que hay otro tipo de mecanismos, están como ya desde jóvenes pensando, bueno, capaz que podría invertir acá, podría poner la plata acá y eso va a hacer que la plata trabaje y yo no tenga que trabajar. Eso también, eso estamos también un poco faltos totalmente de educación, de nada. Sí, igual yo creo que eso está bastante circunscripto a determinada tribu urbana, digamos, o a determinados movimientos, subcultura que agarró por ahí, digamos, ¿no? Que se identifica mucho con la cuestión económico-financiera, con la capacidad de generar riqueza a lo largo de su vida o en etapas tempranas de su vida adulta.
Creo que hay un movimiento por parte de los jóvenes que va por ese lado, pero es muy minoritario. Y no sé hasta qué punto, digamos, se romantizan todas las cuestiones vinculadas con la finanza y el confort, y no se tiene, digamos, un manejo realmente saludable. No asociaría eso con un manejo realmente saludable de las finanzas personales. Pero sí es cierto que hay todo un mundillo vinculado con ese tema. Bueno, y hablando de los jóvenes, o siguiendo hablando de los jóvenes, bueno, es como que cada vez se quedan más en la casa de los padres, ¿no? Como, y uno dice, bueno, ¿se quedan en la casa de los padres porque están cómodos o es porque no pueden directamente salir por su cuenta, alquilar, sobre todo la gente menor de 30 años, ¿no? Yo creo que hay mucho de eso, sí. A ver, puede ser que desde el punto de vista sociológico haya muchos factores y demográficos que expliquen la cuestión, pero creo que lo económico ahí importa mucho en el sentido de Uruguay es un país que es muy difícil introducirse en el mercado laboral con sueldos que estén alineados a lo que el grueso de la población o de la clase media para arriba entendemos como un sueldo que te permite vivir de forma digna o por lo menos a lo que uno aspira en determinada etapa. Y yo creo que a los jóvenes les complica mucho acceder a esos sueldos. Los sueldos de entrada en Uruguay son particularmente bajos en relación a lo que puede ser un sueldo de alguien que ya tiene unos 10, 15 años en el mercado laboral. Eso es un problema grande porque yo creo que lleva muchas veces a postergar decisiones de vida, ya sea de emancipación, como también el postergar el hecho de tener o no un hijo por parte de una pareja joven. Muchas veces tiene que ver con eso. Si uno ve, por ejemplo, los indicadores de pobreza, una pobreza que hoy con la metodología nueva está en un 17% de la población, si agarramos a la mayoría de esos hogares, primero, la enorme mayoría de esos hogares son hogares con hijos y que tienen más de un hijo en particular, y en realidad cuando pensamos cómo se mide la pobreza, que es contar la totalidad de los... Primero trazar una línea, ¿no? Decir, bueno, por encima de esto, eso es un hogar no pobre, por debajo de esto, eso es un hogar en situación de pobreza. Pero después es contar los ingresos que tiene esa familia, que percibe esa familia y dividirlo con cierto ponderador, con cierta corrección de escala, pero dividirlo entre la cantidad de integrantes que tiene esa familia. Entonces, a una familia que está apenas por encima de la línea de pobreza, o quizás un poco bastante por encima de la línea de pobreza, le agregás un integrante más, le agregás dos integrantes más, esa familia cae por debajo de la línea. Y ya no es el nuevo integrante, no es el niño, sino también la familia entera que cayó por debajo de esa línea de pobreza. Y creo que eso pasa mucho en el sentido de familias que apenas tienen un ingreso para pagar un alquiler, para darse determinada calidad de vida, y hoy les cuesta mucho pensar en un hijo que si no viene por sí mismo, es muy difícil que se tome deliberadamente esa situación porque implica reducir la calidad de vida y quizás el plan que tiene esa familia es traerlo, pero en otras condiciones. Entonces se termina postergando una decisión que de otra forma se tomaría de otra manera. Creo que eso es un elemento importante que explica la bajísima natalidad, sobre todo en los sectores medios de nuestra sociedad. Había visto un programa que salió hace un año con Gabriel Pereira, que vos explicabas los porcentajes de los jóvenes y las posibilidades de alquiler, y a mí me sorprendía hoy de la plata que le ingresaba y por eso tanto y solamente un 10% de la población de jóvenes de menores de 30 años, decías vos en aquel momento, estaban con una plata, creo que eran 60, 70 mil pesos, que era como más o menos como decir, bueno, me puedo ir a vivir solo, tranquilo y holgado. ¿Seguimos igual? Sí, sí, y creo que va a ser muy difícil corregir eso, sobre todo teniendo en cuenta lo que es la falta de relación que hay entre las habilidades que tiene la población uruguaya y en particular los jóvenes, que son los más interesados en introducirse por primera vez al mercado laboral,
y el tipo de empleos que se generan y sobre todo el tipo de empleos de calidad que se generan. No condicen porque no están dadas las habilidades requeridas por el mercado laboral. El mercado se está especializando cada vez más, el mercado no solo en Uruguay sino en el mundo premia cada vez más la formación y no solo la formación de grado, posgrado, sino sobre todo la formación específica con habilidades concretas que permitan, bueno, desempeñarse en sectores que hoy necesitan más gente para seguir creciendo y que no lo encuentran en el mercado. Todo eso sumado a la transformación del mercado laboral que se viene por delante, que ya se está procesando de forma rápida y que se va a seguir procesando de forma rápida. Todo eso no hace un panorama muy esperanzador sobre el futuro de los jóvenes y la capacidad que tengan en el corto plazo para generar un nivel de vida digno. Y agrego a eso también la salida de algunas plataformas y también del formato de algunos de empleos, que es, bueno, vos sos tu propio jefe, tenés tu propia empresa, así nosotros no te vamos a pagar ni la licencia, ni te vamos a pagar en aguinaldo, no vas a tener demasiados derechos, pero vos vas a poder ser tu propio jefe. Sí, a ver, es cierto que ha crecido mucho el trabajo, no el trabajo no formal, que ese al revés, se ha reducido de forma importante, pero sí el trabajo autónomo. Tiene mucho que ver, yo creo, con la dificultad que tiene el marco normativo uruguayo para ajustarse a los nuevos tiempos y a los nuevos requerimientos del mercado laboral. Entonces, cuando vos tenés un mercado muy rígido, lo que empieza a pasar es que se le empiezan a encontrar los vericuetos y las vueltas y uno de esas vueltas, que quizás que de hecho es bastante más sana que el empleo negro, es el empleo de autónomo, es decir, que, bueno, yo te contrato, pero abrite una unipersonal, facturame y empezamos una relación independiente en el cual contrato los servicios de un trabajador. Pero el propio Estado Eso además se lo da hace. mucho. Sí, no, ahí no me consta mucho, Porque pero el Estado muchas veces te dice, bueno, es decir, también vos tenés una empresa y contrátale a esa persona como empresa, es decir, no le incorpora al Estado. sí, Y es como un ejemplo que también da el Estado para los privados también, en definitiva. sí, justamente, viene también por lo mismo, más aún pensando en las restricciones que tiene el propio Estado y impuesto también por los distintos gobiernos de decir, bueno, mira, ya el número de trabajadores es muy alto, vamos a intentar cubrir las necesidades que se tienen, porque suena muy bien para la opinión pública decir, no vamos a renovar las vacantes en el Estado, pero lo cierto es que si se te empieza a ir gente, van a haber determinadas funciones que van a estar desatendidas. Más en un estado en el cual existe una rigidez enorme de movilidad a la propia interna. Yo no puedo a un empleado de determinada dependencia decirle, no, te voy a mandar para otra porque te necesito más ahí. El empleado va a decir, ¿qué me importa? En realidad tengo un régimen de trabajo que me da una estabilidad en mi función, mi puesto y mi remuneración que vos no me podés tocar así nomás. Entonces, bueno, el Estado de alguna manera busca también sus vericuetos para poder seguir funcionando en un esquema en el cual ya el crecimiento del funcionariado público es insostenible. Bueno, hablaste de Estado, cambió el gobierno, ahora está el Frente Amplio y la pregunta es, bueno, cambiamos de gobierno, ¿cambió el plan económico? Es decir, ¿hay otras políticas de crecimiento con este nuevo gobierno? Yo creo que no y eso puede ser visto como una buena noticia en el sentido de que existe en Uruguay cierta estabilidad y cierta política de Estado en materia económica. Cambian los actores y pasó respecto a en el último cambio de gobierno, el anterior también. No hubo un cambio en la política económica. Hay sí ciertos énfasis diferentes, hay maneras de gestionar determinados problemas de manera distinta, hay énfasis en determinados temas
temas que algunos los tienen más presentes que otros, pero en definitiva lo que hay es un consenso muy grande respecto a las grandes prioridades macroeconómicas, hasta dónde se puede ir para tironear determinados equilibrios en materia macroeconómica, y eso asegura una continuidad muy grande. Luego, sí, puede haber diferencias y pueden haber también improntas de gestión muy distintas, pero no se puede esperar en materia de conducción económica grandes cambios de un gobierno a otro, independientemente de su signo. Y bueno, y eso querría decir que el crecimiento podría ser algo parecido en ambos Bueno, no gobiernos. necesariamente, porque el impacto que tiene la política pública sobre el crecimiento económico, sobre todo en un país como Uruguay, es muy limitado. Entonces, muchas veces, y eso es algo que me indigna mucho, que muchas veces se evalúa una gestión de gobierno por los resultados en indicadores puntuales, y esos indicadores puntuales no quieren decir absolutamente nada, porque el grueso de esa varianza seguramente se explique por factores exógenos, tanto al gobierno como a la economía uruguaya. Lo que puede hacer un gobierno es gestionar mejor o peor lo que le viene de afuera, pero es muy difícil, o sea, es más una defensa que un ataque un gobierno en materia de crecimiento económico. Tiene que generar las condiciones para potenciar los momentos en los cuales el exterior te tira para adelante, y a la vez generar las condiciones para que si viene un viento un viento de frente, si viene tiempos difíciles, minimizar los daños. Por ahí pasa, muchas veces le asignamos mucha más responsabilidad sobre la realidad de lo que efectivamente los gobiernos tienen, que eso en realidad los propios gobernantes lo ven como algo injusto cuando en realidad se les está achacando un tiempo jodido, pero también es cierto que cuando las cosas van muy bien, son ellos mismos los que se lo adjudican. Y bueno, eso nosotros desde afuera tendríamos que estar ahí marcando la cancha y diciendo, no, pará, esto no es tan así. Si somos como una hoja en otoño que a donde va el viento vamos, en definitiva. Sí. Y bueno, sí, es cierto que tenemos las cosas para hacer para reducir esa exposición, pero jugamos en el margen. No es que vamos a lograr los grandes cambios en ese sentido. Sí es cierto que un muy mal gobierno te puede destruir las condiciones para el crecimiento. Eso es cierto, pero en Uruguay por suerte están dadas las condiciones de consenso para que eso no pase, o por lo menos estamos lejos de validar ideas y acciones que sean tendientes a empeorar de una forma muy, pero muy grave las condiciones externas. Léase lo que ha sido la realidad argentina durante mucho tiempo. Ni hablar realidad venezolana y de otros países, pero sí es cierto que bueno, dicho eso, también lo otro, tampoco estamos generando mucho las condiciones para potenciar significativamente las condiciones favorables que puedan venir de afuera. Eso tampoco está sucediendo. Bueno, y hablando de eso, yo me acuerdo que desde que soy chico, todo el mundo dice, bueno, los países tercermundistas lo que hacen es vender materia prima, ¿no? Y decir, y nunca vas a salir a flote, nunca vas a dejar de ser tercermundista solo vendiendo materia prima. Y seguimos vendiendo materia prima. Bueno, Uruguay, primero que no solo vende materia prima. Uruguay no solo vende commodities, sino que también tiene una oferta más sofisticada, no solo de bienes, sino de servicios. Y sobre todo de servicios. Turismo y desarrollo de software. Eso ocupa una parte importante de la oferta que tiene Uruguay para ofrecer al mundo, y es una oferta muy valorada por el exterior, lo cual eso le da a Uruguay cierta sofisticación
más allá de las materias primas. Pero aún yendo a lo que es materias primas, lo que puede ser ganadería y agricultura, Uruguay tiene niveles de productividad basados sobre todo en la incorporación de tecnologías y de buenas prácticas en esa materia que dista mucho de lo que pudo haber sido la agricultura y ganadería extensiva de algún momento de la historia en Uruguay. Es decir, Uruguay es un productor de primera categoría en esos rubros y eso implica mayor valor agregado en una distinción también esto de si sos un país agroexportador o si sos un país industrializado y ahora si sos un país que vende inteligencia y servicios, ya está bastante desdibujado a nivel internacional. Yo no compro, digamos, la categorización de que siempre vamos a correr de atrás por vender materias primas. Yo creo que va a depender mucho del valor que podamos agregarle a la producción, independientemente en qué lo hagamos, pero siempre respetando las ventajas naturales que tiene Uruguay. O sea, si tenés un suelo privilegiado, vas a vender materias primas. Ahora, si estás lejos, a decenas, centenas de miles de kilómetros de los grandes mercados de consumo, difícilmente vas a poder vender productos industrializados. Si vos no tenés un mercado propio que te permita generar escala, difícilmente vas a ser competitivo en eso. Entonces, tampoco es apostar o aspirar a algo que Uruguay no tiene las condiciones para hacerlo. Entonces, Uruguay tiene que aprovechar las ventajas que tiene, la base además de mercados que tiene, y sobre eso sí seguir apostando a agregar valor y generar nuevos mercados y mejores condiciones de acceso, que eso es también algo que venimos corriendo de atrás. Bueno, dicen que los números no mienten, que los que mienten son los que interpretan los números o los que hacen los números. Y yo cada vez que termino un gobierno, y ya no me importa de qué partido sea, Ajá. el otro que está del otro lado dice que es todo horrible, que el gobierno pasado hizo todo mal, que los números que le entregan a un país deshecho de los dos bandos. Entonces la pregunta mía es, teniendo en cuenta esta frase, si son todos burros o son todos mentirosos. A ver, yo escuchaba la otra vez a la ministra Cardona, decía eso, decía una frase que también la calle Pou en su presidencia decía mucho, y es hechos y no relatos. Estamos hablando de hechos y no de relatos, para justamente traer todo esto de los números y interpretar la realidad en base a números. A ver, los números de por sí no dicen nada. Desde el punto de vista discursivo, desde el punto de vista narrativo, si no están acompañados justamente de un relato, de una narración, el número de por sí no tiene nada. A ver, hay narraciones más sofisticadas, hay narraciones que apelan sobre todo a, con lo que se dice o lo que no se dice, establecer, digamos, una interpretación de la realidad o dejar a quien recibe el mensaje una interpretación de la realidad que va en línea con los intereses de quien lo dice. Es decir números y nada más es también una forma de interpretar la realidad por lo que se dice y por lo que no. Entonces, sí, todo político y toda gestión de gobierno va a intentar mostrar los números que lo dejan mejor parados y va a esconder los que no, va a minimizar su importancia, relativizar los fracasos y adornar los éxitos. Creo que eso es parte de la contienda política y me parece que sería muy ingenuo de nuestra parte pedirles otra cosa a quienes viven de eso. Ahora, creo que nosotros como opinión pública
pero sobre todo como formadores de opinión, sí tenemos una responsabilidad de separar narrativas y generar una interpretación, o por lo menos proponerle al público una interpretación que no que sea objetiva, ni mucho menos, pero sí que se aproxime a la realidad por fuera del interés que puedan tener las distintas partes en disputa en una elección. Creo que eso es el mayor valor que podemos generarle a la hora de interpretar cuestiones complejas, que muchas veces los números lo que hacen es ayudarnos a sintetizar una realidad que tiene infinitas aristas y bueno, que nosotros vamos a poder nada más trazar un garabato de una interpretación y no hacer justamente un balance total de toda esa realidad. Muy bien, yo interpreto entonces que dijiste que no son burros, nada más. Pasó el otro día Julio César Lestido por acá. Ajá. Bueno, hablamos de Temu y de todo el tema de las importaciones. Y en cuanto al tema económico, vos que lo tenés estudiado, ¿cuánto afecta realmente al comercio esas importaciones que hacemos individualmente? Y también, por el otro lado, cuánto también beneficia a la población, ¿no? El ahorrarse determinada cantidad de plata, cuando a veces uno dice, está bárbaro, pero a mí me están cobrando 6, 7 u 8 veces más de lo que sale afuera. Sí, ese es todo un tema en el sentido de que es verdad, a ver, todo lo que nosotros compremos afuera lo dejamos de comprar adentro y eso afecta la capacidad de determinados sectores productivos, de determinados negocios, de muchas veces hasta subsistir y generar empleo. Eso es cierto. Lo que también es cierto es que, a ver, el régimen que tenemos nosotros de encomiendas, el régimen que nos habilita a traer 2 veces por año unos $200 de afuera sin pagar impuestos, tampoco es un régimen muy, pero muy beneficioso para el consumidor. Es decir, no es un régimen que internacionalmente sea un rara avis, ni mucho menos. La mayoría de los países tiene condiciones todavía más permisivas para traer productos del exterior. Y el producto del exterior no es que no esté pagando nada. Porque en realidad, si yo estoy comprando en Amazon un producto de electrónica por $100, ese producto primero está tributando impuestos en Estados Unidos. Segundo, que quizás los impuestos al consumo sean más bajos que Uruguay, o sea, el IVA, el VAT de ellos es más chico que el nuestro, es cierto, pero está pagando una mano de obra, costos logísticos que son inmensamente más caros que en Uruguay. Y aún así, ese producto más el gasto de envío que nos cobra el courier a cualquiera que trae de afuera, aún así termina siendo muchas veces mucho más barato que comprarlo en el mercado uruguayo. ¿Eso tiene que ver con que Uruguay es un país caro? Sí, pero muchas veces también tiene que ver con que Uruguay es un país chico y donde hay pocos actores que compiten entre sí, entonces esa competencia no termina de reducir los márgenes y permitirle al consumidor acceder a productos más baratos. Y muchas veces también las regulaciones que tiene el Estado uruguayo llevan a que se encarezcan los procesos de importación y se reduzca aún más la competencia, y eso lleve a que, bueno, los productos estén cargados de un margen mayor. Entonces, sí es cierto que traer de afuera perjudica al comercio local. Lo que hay que evaluar es hasta dónde cerrar la posibilidad de un consumidor de que pueda acceder a un teléfono barato realmente es un beneficio social, porque permite operar a un sector que en los hechos es absolutamente bajo en su productividad. Otro tema es los grandes gigantes asiáticos que están entrando
que ya están metidos en el tema e-commerce internacional y que están generando dolores de cabeza por todo el mundo. Temu es un caso aparte, en el sentido de que logra eliminar la intermediación entre el fabricante chino que produce por 2 mangos y el consumidor final de todo el mundo. Entonces, ahí sí hay un tema que está siendo muy difícil de abordar porque, bueno, llega a precios que realmente son imposibles de competir, aún pensando en mercados eficientes que puedan. Entonces, sí cambia la manera de relacionarse, sobre todo con el sector del retail, de la venta de productos minoristas. Creo que eso ahí sí hay un desafío importante y por ahí puede llegar a haber cierto lugar para una política pública. Pero bueno, ahí estamos hablando de matices, ¿no? Y de dónde estaría el nivel óptimo de regulación, que yo creo hoy que estamos lejos de un nivel óptimo y hoy estamos bastante restrictivos en detrimento del bolsillo del consumidor. Sí, sí, yo le dije al Estido, cancelame Temu, que no venga Temu, pero abrime la franquicia a $500. Claro. Claro, una por otra, tampoco que todas no podés tenerla. Bueno, yo sé que además de la economía te gusta mucho la tecnología, estás metido además en una empresa que además tiene un producto, por lo menos el más conocido seguramente, en realidad los productos estrellas no sean tan conocidos, pero que es Clovis. Sí, sí, nosotros, a ver, cuando empezó toda la movida, no a nivel tecnológico, sino más bien a nivel de difusión, de los grandes agentes generativos y aparecía ChatGPT y acaparaba la conversación pública. Entonces, uno de los desafíos que nos propusimos en aquel entonces, estamos hablando ya de prácticamente 2 años atrás, nos propusimos generar un agente generativo que sea de acceso gratuito en su momento y que pudiera romper las barreras de entrada para el grueso de la población que no iba a hacerse una cuenta en OpenAI, a abrir el navegador y todas esas cuestiones que para muchos usuarios más avanzados eso es la nada misma, pero para un importante número de uruguayos es una barrera, una limitante para empezar a testear estas tecnologías. Entonces, integramos un modelo propio, en realidad son varios modelos, cada uno encargado de cosas muy específicas, lo integramos a una cuenta de WhatsApp, entonces vos le escribías y permitía que pudieras interactuar, le tirabas un audio que te mandaron y lo transcribía y no solo eso, también hacía el resumen ejecutivo para que no tuvieras que leerlo todo, hablaba en lenguaje natural, entendía audios, o sea, era una manera de relacionarse con esas tecnologías. Empezamos a repartirlo, empezamos también a comunicarlo en redes, en medios, y tuvo, digamos, una llegada, no solo, digamos, a nivel de poblaciones que eran más receptivas a esas tecnologías, sino que nos cayó un mensaje, un mail de una señora mayor que bueno, nos pedía para conversar. Y entonces, hablando con ella, y nos decía que dice que Clovis, les tengo que agradecer porque gracias a Clovis me siento menos sola. Y entonces, bueno, nos pusimos a hablar con ella, a ver qué hacía, cómo se relacionaba. Y en realidad lo que hacía era conversar. Lo primero que hacía de mañana era decirle buenos días. Clovis estaba hecho además para mantener y propiciar conversaciones empáticas, interesantes, divertidas. Entonces, claro, ya le empezaba a sacar tema. La señora le contaba, le hablaba de los nietos, le contaba de las plantas. Y tenía conversaciones eternas con Clovis. Y bueno, y
ya lo había personificado y ya era parte de su rutina. Y ese era un caso de uso que nunca nos imaginamos que iba a tener esta tecnología y sin embargo es un caso de uso bienvenido en el sentido de que si logramos mejorar las condiciones de vida de determinada gente a través de un artefacto de código que es capaz de simular esa empatía o esa simpatía también, yo creo que estamos frente a una tecnología que muchas veces lo pensamos en términos de productividad, pero que tiene implicancias muchísimo más allá y que transforman la manera en que nosotros mismos nos vinculamos con la tecnología. Hablando de la inteligencia artificial, ¿vos la usás en tu trabajo? Por ejemplo, cuando vas a preparar algo con Gabriel Pereira, ¿le preguntás a la Siempre. inteligencia? No, en todo, absolutamente todo. Tengo incluso modelos personalizados que lo que me permiten es confiarles determinadas tareas de investigación y demás, con niveles de precisión quizás más altos de lo que son los modelos más tradicionales, algunos incluso dotados con fuentes que yo mismo les puse, pero no solo en eso, en cuestiones de la vida cotidiana, mi primer reflejo es preguntarle a los distintos agentes que tengo instalados, de ChatGPT, Cloud, DeepSeek, los distintos, ponerles cuestiones, dudas, conversar. A ver, me pasa mucho de utilizarlos para validar ideas, en el sentido de no de pedirles información o que me busquen, usarlo como Google, sino usarlo como consultor en determinado tema, incluso a veces hasta psicoanalista, y validar ideas, sobre todo, el plantear, bueno, a ver, cuestioname un poco este enunciado, ayúdame a pensar sobre determinado tema, qué cosas debería tener en cuenta a la hora de enfrentarme a determinado problema. Bueno, todo eso lo hago todo el tiempo, más con una bebé de 10 meses, donde con mi esposa nos ha ayudado muchísimo en materia de crianza y demás, del hecho también eso de que hablábamos, de validar las cosas con evidencia, es algo que intento llevar a los distintos aspectos de mi vida, el hecho de no quedarme con bueno, lo que me viene, lo que me hace ruido, sino, bueno, a ver, ¿y esto en qué se sostiene? ¿Hay evidencia para realmente pensar en esta u otra práctica? ¿Qué alternativas hay? Bueno, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Bueno, todo ese tipo de cosas es algo que estos agentes de inteligencia artificial nos ayudan muchísimo, que quizás cometamos otros miles de errores, pero hay algunos que nos lo atajan a tiempo. Bueno, yo lo hice con Clovis y le digo, bueno, generame por lo menos 5 preguntas, porque viene Fede ahí, así que generame preguntas para hacerle a él. Así que es culpa tuya, si las preguntas que hizo Clovis no es culpa mía, es culpa de este señor. Elegí 2 de las que me generó. Una es, ¿qué fue lo más complicado de trabajar con la inteligencia artificial y de desarrollarla en un mercado como el de Uruguay? Bueno, a ver, esa es una buena pregunta, no es porque la haya hecho Clovis. Pero, a ver, lo más difícil de trabajar con estas tecnologías es que, a diferencia del software tradicional, donde más o menos, y en base a un equipo con experiencia de ingenieros, sabe que, bueno, si hace A, B y después C, va a obtener el resultado D. En este tipo de tecnologías, y nosotros que estamos trabajando en esto con Enya desde hace 8 años, cuando estos modelos todavía no existían, cuando la inteligencia artificial era todo mucho más artesanal y sobre todo mucho más de laboratorio, en el sentido de que cada proyecto no era un proyecto en el cual pongo el ladrillo, hago los cimientos, levanto unos ladrillos y demás, y después le hago las terminaciones y me queda un edificio, sino que había que ver si efectivamente se llegaba al edificio. Lo que era una gran apuesta. Uno decía, bueno, primero que lo que vendías al cliente era una investigación sobre, primero, la viabilidad de ese proyecto, basado sobre todo en pequeñas pruebas de concepto de los elementos que podían llegar a ser más determinantes o quizás que
tuviéramos la mayor duda de que si iba a funcionar o no, porque funcionar o no funcionar no era una cuestión de sí o no, sino entender cuál iba a ser el grado de precisión. Uno de los trabajos que hicimos tenía que ver, por ejemplo, con tasar automáticamente propiedades, ni bien se publicaban en los diferentes portales. Entonces, saber si efectivamente ese precio que pedía el propietario estaba por encima o por debajo del mercado e identificar oportunidades de inversión. Ahí podíamos hacerlo y bueno, sí, en realidad teóricamente las herramientas econométricas y de machine learning nos permitían generar un modelo que permitiera estimar, proyectar cuál era el precio efectivo de esa propiedad. Ahora, ¿cuál era el grado de precisión al que íbamos a llegar? Eso era algo que era muy difícil decir a priori, pero que determinaba la viabilidad comercial de ese proyecto. Porque una cosa es decirte, este inmueble vale $200.000, pero poner más o menos 10.000. Bueno, eso es una cosa, pero si te digo, este vale $200.000, más o menos 80.000, y ahí en realidad no te estoy diciendo nada. O lo que te estoy diciendo es algo que vos mismo mirando el aviso, sin saber mucho del mercado, podías intuir. Entonces, los niveles de precisión a los que se puede llegar con esto, bueno, sí, hay que ser muy metódico, pero a la vez también muy honesto con el cliente a la hora de aproximar un proyecto y una inversión que muchas veces puede llegar a arriesgar un montón de plata antes de saber incluso si eso era viable. Ahora con estas tecnologías eso se redujo un poco, ya los riesgos asociados a estos proyectos y la incertidumbre son menores, pero igual siguen estando. Entonces esa es la gran dificultad, el trabajar con el riesgo, con la incertidumbre y llevarlos a casos en los cuales muchas veces pequeñas desviaciones o pequeños errores pueden llevar a que la gente pierda mucha plata. Sí, además convencer a los uruguayos, que a veces somos, ¿no?, muy tradicionalistas, también es complicado con una cosa que todavía no estaba avanzada a lo que hoy está avanzado. Exactamente, y donde el que empezaba a trabajar con estos proyectos era un pionero que se estaba metiendo en un mundo en el cual no había mucho camino hecho. Entonces, sí, en ese sentido, por suerte hemos dado con empresas y con gente que tiene una visión de la innovación como un valor en sí mismo y ha apostado por estas tecnologías y bueno, y en ese sentido seguimos trabajando en lo que más nos gusta. Bueno, tengo otra, porque me hizo otra y me puso un sueño loco y me puso, si pudieras lograr cualquier cosa con la inteligencia artificial sin límite de presupuesto o tecnología, ¿qué es lo que crearías? ¡Fua! ¡Qué difícil! A ver, hay un sector que a mí me tiene loco en el sentido de sobre todo proyectar y pensar en perspectiva en lo que va a ser en el futuro no muy lejano, y es el sector de la salud. Uno ve los desarrollos en inteligencia artificial, sobre todo desde lo que es interpretación de imagenología y demás, y la capacidad diagnóstica como aumenta en el caso de enfermedades graves, pero también como a través del uso de estas tecnologías mezcladas con bioingeniería y demás, logran prevenir y curar enfermedades que hasta hace poco eran impensables. Pero hay un área que a mí en particular me llama mucho la atención, que es el de la atención de la salud, la atención al usuario de la salud y cómo nos relacionamos con el sistema de salud. Creo que estas tecnologías, con el nivel de madurez que tienen hoy, ya nos permiten generar nuevos procesos por los cuales el médico tenga no ya 4, sino 20 manos, que se amplifique la capacidad
capacidad que tiene un profesional de la salud para llegar a la población que lo necesita y llegar de una mejor manera de la que llega hoy. Ya no me imagino entrar a un consultorio dentro de muy poco tiempo y que no me reciba tanto el médico como su asistente virtual y que el diagnóstico, o sea, la prognosis y la medicación que me recete no se haga en acuerdo y en diálogo, quizás que yo no lo vea, pero esté ahí en diálogo entre un médico y un asistente virtual. Y un asistente virtual que no solo conozca la totalidad de mi historia, algo que el médico en los 2, 3 minutos antes de empezar la consulta no va a poder leer, sino además que conozca el historial y lo que viene sucediendo en la comunidad toda alrededor mío, para entender a ver si hay algunos factores y demás, o algunas cuestiones y parámetros que se repiten, a nivel de general, sino que además esté actualizado con la totalidad de los papers, que es imposible pedirle a un médico que esté al día. Entonces, bueno, que una inteligencia con esas características procese mi caso, me escuche a mí, dialogue con el profesional que me está viendo y que tiene la capacidad de detectar cosas que a una inteligencia artificial se le escapa, desde lo que puede llegar a ser un ver, oír, tocar, o mismo detectar de un lenguaje no verbal cuestiones que pueden ser importantes para ese diagnóstico, pero en definitiva que cambie por completo y que muchas veces también sea esa inteligencia misma el filtro para un montón de cosas. Yo creo que la enorme mayoría de los casos que llegan a un consultorio podrían ser hoy mismo derivadas a inteligencias artificiales que ellas mismas determinen cuándo es el médico físico el que tiene que venir y hacer determinado examen y demás, y después en conjunto con él determinen sobre todo aquellos casos que son menos estándar. Y ahí llegas a la economía, porque ahí estás llegando al tema de, estás tocando trabajos, porque estás diciendo que perfectamente vos podrías prescindir de varios médicos de que hacen esa primer consulta, y eso se ve en varios lados, Bueno, ¿no? en varios lados, sí, justamente en el de la salud, yo creo que hoy faltan muchos profesionales de la salud y por lo tanto el dilema entre empleo e inteligencia artificial no es tal, sino que es más bien el hecho de llegar a una población que hoy no se está llegando en condiciones que deberían ser las que se llegan y hoy no sucede. Pero sí es cierto que en otros ámbitos sí va a haber justamente un problema muy grande de obsolescencia de funciones de los trabajadores humanos en función de los avances en inteligencia artificial y en robótica, y sobre todo en la conjunción de esas dos disciplinas. Ese va a ser un problema grande. No sé si va a ser un problema mirado en el largo plazo, en el sentido de que si nosotros analizamos cada una de las grandes revoluciones tecnológicas, en la manera de hacer las cosas, siempre la humanidad encontró la manera de llegar a un resultado en el cual aumentaban la capacidad de producción, aumentaba la calidad de vida de la gente, porque bajaban los precios además de los bienes y servicios, y además ese bienestar terminaba redundando en mayores oportunidades laborales. Eso ha sido hasta ahora las distintas revoluciones, pero todo eso lleva tiempo. Y el gran problema está en el mientras tanto, en el acomodo, en el corto plazo, más en una revolución que se perfila como algo que va a ser muy rápido. Porque uno dice, bueno, ya venimos hablando de inteligencia artificial ya hace tiempo, pero ese hace tiempo, en materia de introducción de nuevas tecnologías a los mecanismos de producción, es una fracción muy, pero muy chiquita en comparación a lo que han sido otras transformaciones. Cuando hablamos de la revolución industrial, es una revolución que lleva un siglo en realidad. Cuando hablamos de lo que es la revolución de las computadoras, pensemos que solo el 19% de los comercios y servicios del Uruguay tienen canal de venta web.
O sea, hablamos de esa revolución de, bueno, sí, todos tienen que estar en pedido ya en Mercado Libre. Bueno, solo 19%, eso o su página propia. Entonces, la incorporación de tecnología es lenta, pero en este caso, lo que promete la inteligencia artificial y lo que ya está entregando como resultado la incorporación de inteligencia artificial va a llevar a que de aquí a 5 años la cosa cambie radicalmente. Y eso va a implicar que mucha gente puede quedar por el camino y ahí hay un espacio enorme para la política pública, no solo para reaccionar ante ese fenómeno, sino también para anticiparse. Y eso es algo que hoy no lo estamos viendo y estamos muy lejos de lograr convencer al sistema político de que ahí hay una urgencia que atender antes de que sea demasiado tarde. Bueno, te voy a preguntar de eso, de dos cosas. Uno, vos ves al Estado incorporando inteligencia artificial y otro, la educación. Porque ya enseguida que salió esto, lo primero que pensaron los profesores es, esperá, que esto es como si estuvieran copiando, hay que ver cómo hacer para detectar cuando usan la inteligencia artificial. Sí, a ver, en materia del Estado hay algunas iniciativas puntuales de traer, de llevar, digamos, estas tecnologías a algunas acciones específicas, pero no hay una mirada sistémica, ni mucho menos. Yo creo que incluso el Estado uruguayo necesita transformaciones más urgentes que la de la incorporación. Es más, incorporar inteligencia artificial en un Estado como el uruguayo, con las rigideces que tiene y demás, no sé hasta dónde puede llegar a aprovechar las oportunidades que esto genera. Creo que tenemos desafíos todavía más antiguos cronológicamente que la propia inteligencia artificial. Y en materia educativa, esto obviamente lleva a repensar las prácticas, repensar procedimientos, incluso el más inmediato es la evaluación. O sea, hay cosas que ya no tiene mucho sentido en cuanto a pensar que el alumno va a escribir una redacción, a hacer un trabajo sin pasar por un chat GPT o por un cloud o por un DeepSeek, en realidad es bastante ingenuo hoy en día porque esas herramientas están al alcance. Yo creo que a nivel de práctica docente, y me pasa a mí dando clases en la universidad, uno lo que tiene que pensar es, primero, de qué manera puedo lograr que mis alumnos incorporen estas tecnologías que van a acompañarlos el resto de su vida para que hagan una práctica no solo responsable, sino también eficiente de estas herramientas y vincularlas con la asignatura o el área de conocimiento en el que uno está. Y segundo también el hecho de saber que, bueno, ahora hay ciertas cosas que ya van a pasar. Es lo mismo que pretender, por ejemplo, que un alumno de primero o segundo del liceo, mandarle ejercicios de matemática, exigirle solamente el resultado y bueno, y que lo haga en la casa y que no use calculadora. Es una pretensión imposible. Sí hay que readecuar cosas, pero y también creo que estas tecnologías muchas veces también tienen cierto riesgo a nivel, digamos, cognitivo, que quizás que si nos ponemos un poco más filosóficos, podemos decir, bueno, toda tecnología implica delegar determinadas tareas y funciones por fuera de lo que es nuestro cuerpo y nuestra mente. Las distintas tecnologías nos permitían delegar cuestiones muy específicas, tanto de cálculo, bueno, de corrección ortográfica en los últimos 20 años, el hecho de delegar fuerza, pero hasta ahora ninguna nos había permitido delegar creatividad. Entonces, hoy estas tecnologías permiten generar y cumplir tareas por nosotros con niveles crecientes de creatividad.
Y ahí tenemos como un desafío, yo creo, a nivel de sociedad, de decir, bueno, ¿de qué manera podemos hacer esto, aprovechar estas nuevas capacidades sin necesariamente atrofiar nuestras capacidades propias? Porque a uno le pasa que capaz que hace 10, 15 años nos ubicábamos no más bien en la ciudad, pero ahora somos GPS dependientes. Delegamos esa función y atrofiamos de cierto modo nuestra capacidad para ubicarnos en el espacio. Como siempre ando con un celular, como siempre tengo la capacidad de un GPS cerca, no me es un problema. Ahora, el hecho de... es importante, creo, y los sistemas educativos tienen que fomentar el uso de esa creatividad más allá de estas herramientas. Entonces, creo que el tener una reacción contracultural, de decir, bueno, no, pero no usemos para todo ChatGPT, y promover otras maneras de utilizar nuestra creatividad y nuestro intelecto por parte del sistema educativo es algo absolutamente sano. Incluso yo soy un gran defensor de la tecnología, pero sin embargo me parece razonable las iniciativas de algunos colegios y centros educativos de decir, no, mira, adentro del colegio no se utiliza el celular. Que eso parece reaccionario ante la tecnología, pero yo creo que en definitiva los distintos canales que nosotros tenemos de comunicación para vivir nuestra vida en sociedad, son todos canales válidos. Creo que justamente la tecnología, redes sociales, mensajería y demás, es un canal fundamental en la vida, por ejemplo, de un adolescente. Ahora, creo que está bueno también que desde el sistema educativo se diga, validamos ese canal, está todo bien con ese canal, pero también nosotros tenemos la oportunidad durante 4, 6, 8 horas de ejercitar otros canales adicionales y está bueno que se haga ahí el foco en materia educativa, no necesariamente para enseñarle o darle herramientas a un adolescente para que se maneje en el mundo digital, no necesariamente tiene que tener adelante un celular y tenerlo todo el tiempo y estar condicionado a un canal que quizás le quita la oportunidad de disfrutar de otros ámbitos y ejercitar otros ámbitos y otras habilidades que de otra manera uno tiene la tentación de dejarlas de lado, como el GPS para orientarnos. Bueno, si fuera por mí, estaríamos horas y horas hablando de la tecnología, pero tampoco voy a cansar a la gente. Y lo último que te voy a preguntar, voy a ir por un lado que es tecnológico, obviamente, y que además va por distintos lugares, que es que además vos tenés un auto eléctrico. Es verdad, tengo... Bueno, ¿qué te hizo para tener un auto? ¿Es por un tema tecnológico nomás? ¿Qué es lo que te da? Porque mucha gente dice, está bárbaro el auto eléctrico, pero capaz que dentro de 5 o 10 años, cuando pueda recorrer todo el país. No, yo creo que es una tecnología que ya está absolutamente madura. Es más, en Semana Santa nos fuimos con la familia a Gramado en el auto eléctrico, ¡Epa! 1000 kilómetros de ida, 1000 kilómetros de vuelta. Yo creo que hay dos elementos. Uno tiene que ver con una conciencia ambiental de decir, bueno, basta de los combustibles fósiles para transportarme de un punto al otro, que es una contribución importante que uno como ciudadano del mundo hace a la contaminación global. Es algo que podemos hoy prescindir y utilizar energías eléctricas que en el 100% del tiempo que uno carga, en particular cargo de madrugada el auto, se usa 100% energías renovables en nuestro territorio. Es algo que si a uno le pesan esas cosas, mueve la aguja al tomar la decisión. Y lo segundo es el factor económico. Un auto eléctrico hoy en día está recorriendo 1 kilómetro con 0,3, 0,4 pesos. Pero también sale el doble. No necesariamente. Bueno, ese es el gran cambio que hubo en los últimos 3, 4 años. Diría los últimos 2, 3 en el mercado uruguayo. Antes sí, la inversión inicial era muy alta.
Hoy, en determinado segmento en adelante, te diría que a partir de los 17, 18 mil dólares de precio de un auto, ya empiezan a emparejarse las prestaciones que da un auto eléctrico de un auto a combustión al mismo precio. E incluso te diré que en el segmento por encima de los 30 mil dólares hasta está mejor equipado un auto eléctrico que un auto a combustión si comparamos, por ejemplo, marcas de origen chino, en el caso del eléctrico, marcas de origen estadounidense, europeo, japonés, coreano en el auto a combustión. Hoy en día, hasta hace poco, en realidad el auto chino era como una imitación barata del auto tradicional. Hoy en el segmento eléctrico han desarrollado tecnología y hoy están en punta, no solo en materia de prestaciones, de hecho la versión china del Tesla que utiliza baterías BYD, cuando se lo analiza en conjunto con el Tesla versión americana, que es 100% componentes estadounidenses, hoy tecnológicamente está por encima la versión china que puedes encontrar en Asia o en Europa. Y eso tiene que ver con este desarrollo de tecnologías que les permitió picar en punta en ese segmento, proveyendo mejores prestaciones a precios mucho más bajos. Y hoy el gran dilema que tienen las marcas europeas, estadounidenses, no es tanto cuándo y cómo entro al mercado eléctrico, cuándo entro, si tengo que entrar o no al mercado eléctrico, sino cómo logro producir a los precios que producen los chinos. Y ese es el gran cambio que hubo en el mercado, que hace que hoy los precios de entrada ya no sean un obstáculo, y sí sea un ahorro significativo el hecho de moverte. Pasás de, yo estaba pagando con el auto anterior unos 5 o 6 pesos por kilómetro, ahora estoy pagando 0,3 a 0,4 pesos el kilómetro, lo cual es una diferencia abismal en cualquier presupuesto. De hecho, en el último año ya llegó a un 17% la penetración de los autos eléctricos en las ventas de 0 kilómetros. El crecimiento que viene teniendo el año pasado y el mercado automotor se explica 100% por autos eléctricos, y no es que la gente esté comprando más autos porque tiene una mejor condición económica o porque ve más claro el futuro y se anima a comprar autos. Está cambiando, es lo que mueve hoy el mercado es gente que cambia un auto a combustión por un auto eléctrico, porque muchas veces con el ahorro de costo que tiene en movilidad mes a mes, con eso paga la cuota del banco del auto nuevo y mejoró la tecnología de movilidad, y después dentro de un año o dos ya empieza a hacer ahorro. Ahora, ¿cuántas veces tuviste que parar? Cuando fuiste a Brasil, ¿cuánto tiempo te tenés que estar ahí esperando que cargue? Y bueno, a ver, en mi caso, con mi auto estuvimos, pongámosle, paradas, hacíamos más paradas de las que necesitábamos, estábamos media hora cada 200 kilómetros, ponele. Y eso porque, sobre todo, gestionando el riesgo de que el cargador siguiente estuviera muy ocupado o no tuviera, o estuviera roto y entonces tuviera que ir al siguiente. Además, otra cuestión de la ruta brasilera, la ruta Mercosur, que creo que llega hasta Torres, desde el Chuy hasta Torres, es gratis la carga en ruta. O sea que encima no solo sería barata si nos la cobraran, pero ni siquiera nos la cobran. Entonces todo ese tramo es gratuito. Eso hace también que haya mucha gente viajando. Los usuarios de autos eléctricos van a tener una propensión más grande a cruzar la frontera, y puede llegar a haber, sobre todo en días más concurridos, puede llegar a haber colas y esperas que lleven más tiempo. Hoy exige para viajes largos planificarlo de otra manera, porque uno tiene que tener en cuenta si hay qué cargadores hay, tener un plan B por las dudas, que no llegara al cargador, tener un plan C de tener una cobertura que te permita, en caso de que no llegues, te remolquen al siguiente cargador.
ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, pero creo que vale la pena hoy en día, y además es cierto que esta tecnología está evolucionando muy rápido y el estándar de autonomía hasta hace 2 años andaba en los 200 y algo de kilómetros, el año pasado ya andaba en los 300 y largo, hoy ya anda más cercano a los 400 y ya se están testeando baterías que tienen muchísimo más autonomía que eso. Entonces también es cierto que esto evoluciona de forma muy rápida y creo que dentro de poco el eléctrico va a ser la opción estándar de auto. Va a haber todavía un nicho de autos a combustión, pero va a ser eso, va a ser un subsegmento donde el estándar va a ser lo eléctrico. Bueno, gracias Fede, nos ilustraste a todos del auto, de la economía, así que bueno, tratemos de poner en práctica todo lo que dijo Federico. Muchas gracias. Por favor, muchísimas gracias a vos, un gustazo. Nos vemos en la próxima. En el camino, marcan el compás, en el silencio que retumba, nuestra esencia sonará, resonando la ciudad.